Hola desarrolladores, como dije en la clase anterior, vamos a crear un servicio, un pequeño helper para hacer algo que podemos hacer de otras maneras en Adonis.js, como por ejemplo podremos utilizar providers, pero como esto es un curso, yo quiero enseñarles a ustedes herramientas que puedan utilizar para realizar distintas operaciones, no simplemente para esto que yo voy a hacer. Vuelvo a repetir, a mí en mis cursos me gusta que ustedes aprendan y no que copien como loros. Así que bueno, vamos a hacer algo que pueden hacerlo de otra forma, utilizando providers, de hecho en la documentación lo tienen, pero así yo puedo enseñarles una funcionalidad que pueden agregarle a sus proyectos. Esto que tenemos acá, esta comprobación de si el proyecto corresponde a un usuario, vamos a repetirlo siempre que necesitemos hacer esto para distintos recursos, proyectos, tareas, clientes, etc. Entonces este código se repetiría muchísimo. ¿Qué podemos hacer para esto? Bueno, abstraerlo a un servicio, a un pequeño helper. Para esto vamos a ir a nuestra carpeta app y vamos a crear una nueva carpeta. Esa carpeta se va a llamar servicios. Bueno, yo lo puse en inglés, porque está todo en inglés, controllers, middleware, models, services. Lo dejo así en inglés esto, ya saben que yo acá dentro del código estoy poniéndolo en español, pero siempre recomiendo que lo hagan en inglés. Así que bueno, eso lo voy a dejar así porque si no las carpetas se van a ver unas en español y otras en inglés y no me gusta. Dentro de esta carpeta vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar autorización service. .js, obviamente, un archivo de JavaScript. Dentro de este archivo de JavaScript vamos a crear una clase. Esa clase se va a llamar autorización service. ¿Podremos ponerle servicio? Sí, pero bueno, así lo mantenemos acorde al nombre de la carpeta. Esto es lo que pasa cuando tenemos que mezclar inglés y español para hacer los cursos. Pero bueno, no importa. Dentro de esta clase, ¿qué necesitamos? Bueno, vamos a hacer un verificador de permisos. Entonces ponemos verificar permiso. Como nombre, esto es un nombre, pueden darle el nombre que ustedes quieren al método este que está dentro de la clase. ¿Y qué va a recibir como parámetros esta función? Esta función, este método va a recibir el recurso a utilizar, proyectos, tareas, etc. Entonces ponemos recurso. ¿Y qué más? El usuario. ¿Qué es lo que va a hacer? Simple, lo mismo que hicimos en nuestro método de destruir. De hecho lo copiamos y lo vamos a pegar acá. Pero acá tenés otra vez, no he hecho el cambio. Listo, ahora sí. Bien, no he hecho el cambio, ya lo voy a hacer, se lo juro que lo voy a hacer. Y acá, bueno, acá cambia un poquito. Vamos a borrar todo. Esto, por ejemplo, no sería proyecto.userid. ¿Por qué? Porque esto es el recurso que nosotros le vayamos a enviar. Puede ser un proyecto o lo que sea. Si recurso.userid es distinto que el usuario.id, bueno, nos da este error. Pero acá lo vamos a hacer distinto. Eso lo sacamos y acá lo que vamos a hacer es que nos devuelva un error. Throw, que nos arroje un nuevo error. Bien, y que vamos a dejarlo así, vamos a probarlo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Recuerden que tienen que exportar la clase. Miren, si no la exportamos, vamos a hacerlo sin exportarlo. Acá arriba tenemos que importarla, obviamente. Autorización service es igual a use que app, esto ya lo vimos, así que ya tienen que saberlo hacer. Services autorización service. Listo, ya tenemos importado nuestro servicio de autorización. Y acá todo esto lo borramos. ¿Y qué vamos a hacer uso? Justamente de esa función. Authorization service. Punto. ¿Qué? ¿Cómo se llama el método que creamos? Verificar permiso. ¿Y qué le enviamos?
le enviamos el proyecto, el recurso que necesitamos, y que le enviamos también el usuario. Y listo. Va a ingresar en este servicio, va a verificar el permiso haciendo uso de esta función y nos va a devolver un error en caso de que el usuario no esté logueado correctamente. Yo voy a crear unos proyectos más. Este es el login, proyectos, crear. Con no sé qué usuario. Vamos a crear algunos. Creamos uno. No nos dejan. ¿Por qué? Ah, qué interesante. Se me borró. No sé qué usuario estamos usando. Ahora vamos a ver. El usuario 1. Bien, estamos con el usuario 1. Vamos a crear varios para este usuario. Listo. Ahora vamos a recibir todos los proyectos del usuario 1. Y tenemos todos estos que ven acá. Bueno. Yo quisiera borrar, por ejemplo, el número 10. Entonces venimos acá. Que estamos haciendo uso de... Bien, tenemos que loguearnos. Disculpen, nos logueamos con el 2. Como hicimos antes, esto ya lo vieron. Si quieren hacer pruebas, lo vuelvo a hacer. Bueno, nos logueamos con el número 2. Acuérdense que yo acá lo que tengo que hacer ahora es borrar esto. Y no usar la variable, sino usar el token directamente escrito, que es lo mismo. Pasa que lo escribo yo y me aseguro que estoy haciendo uso de el 10 que vamos a borrar. El usuario número 2. Y cuando quiero borrarlo, si se fijan, bien, esto es lo que había dicho de que no lo exportamos. Acá dice que no es una función. Ustedes vienen a su código y dicen, pero ¿cómo no es una función si yo lo tengo creado? Bueno, recuerden que tienen que exportarlo. Module.exports igual a new authorization service. Y ahora sí podemos hacer uso de esa función. Entonces hacemos la prueba. Y fíjense, nos devuelve un error, pero un error que no nos dice nada, solamente dice error. Para eso, Adonis nos permite manejar las excepciones. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a crear una nueva excepción en nuestro código. Vamos a venir cd rest. Bien, ya estamos dentro de la carpeta. Adonis. Y miren esto. Make exception. Vamos a crear una nueva excepción. Y para esto, primero vamos a mostrarles. Acuérdense que tengo, bueno, la pantalla agrandada, entonces no ven bien ustedes la parte de abajo. Vamos a primero ver la ayuda de Make Exceptions. Adonis Make Exception help. Y lo único que nos pide es el nombre de la excepción. Entonces nosotros le vamos a poner Adonis Make Exception acceso inválido. Prohibido, vamos a poner. Acceso prohibido. Bien. Esto nos va a crear, como ven, en la carpeta app, una nueva carpeta exceptions con la excepción que nosotros hemos creado. Y acá lo único que tenemos que hacer es, bueno, descomentamos esta línea. Y dentro del handler, primero tenemos que decirle que va a recibir como parámetro un error y que va a hacer uso de response para devolvernos, obviamente, la respuesta que nosotros queramos. Y acá lo que vamos a poner es lo que teníamos antes puesto en el controlador. Return response status. El status ya lo vimos
antes, es el 403 de prohibido. Y nos devuelve el JSON que nosotros habíamos creado antes. Con un error. Acceso no permitido al recurso. Por ejemplo. Acuérdense que pueden poner lo que ustedes quieran acá. Y bueno, con esto ya tenemos, miren, acá está el nombre, vamos a copiarlo si no tenemos que escribirlo. Y con esta excepción creada, ahora venimos a nuestro pequeño servicio, a nuestro helper que creamos anteriormente. E importamos la excepción que creamos. Acceso prohibido es igual a use app exceptions pero che, ahora sí, y se llama acceso prohibido excepción. Eso lo escribe solo. Bien. Y ahora, en lugar de arrojar el error, arrojamos la excepción que nosotros creamos. Y si venimos y hacemos la prueba, ¿dónde era? Acá en borrar. Como ven, ya no nos devuelve ese error genérico, sino que nos devuelve el estado. Acá lo tienen para que lo vean. 403, que nosotros le definimos. Miren, si yo le pongo 404, nos devuelve el 404, obviamente. Ahí cambió, ¿ven? No he encontrado. Pero no, nosotros queremos acá un 403. Perfecto. Ya tenemos nuestra primera excepción creada. Pero ahora a mí me gustaría lo siguiente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo... Error acá lo podríamos sacar en el handler porque no estoy haciendo uso. Claro, no hace falta. Y si lo usamos va a funcionar igual. No, tenemos que enviárselo. Bien, ahí está. No hay problema, hay que dejárselo. Bien, vamos ahora a hacer lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo le envío un... Y ahora esto se va. Le envío un proyecto que el ID no existe. Me va a dar un error y ese error va a hacer... Nos va a devolver el error que nosotros no queremos. Por ejemplo, miren esto. Le devolvemos el 1000. Nos brinda otro error que dice user ID of null. No puede leer la propiedad de algo nulo, de algo que no existe. Entonces no estamos recibiendo correctamente el error. Pero miren lo siguiente. Hay otras formas de hacer esto. Adonis nos provee sus propias herramientas, pero reitero, yo acá estoy enseñándoles a ustedes herramientas que pueden utilizar para otro tipo de cosas. Si ven la documentación, Adonis automáticamente les da herramientas para que si un recurso no existe, acá, donde ponen buscar, find or fail, por ejemplo, o fallar. Pero bueno, nosotros vamos a hacerlo manualmente, de una forma muy vaga, pero funcional. ¿Cómo lo vamos a hacer? Haciendo una nueva excepción. Adonis make exception. Recurso no encontrado. Ahora venimos a nuestra excepción recurso no encontrado y le vamos a decir lo siguiente. Primero que tome el error, ya lo vimos que es necesario, y que haga uso también de response. Y ahora, bueno, lo que vamos a hacer es lo mismo, la excepción es la misma, así que vamos a copiar el contenido de la excepción y vamos a pegarlo. Porque es lo mismo.
pero cambia que el estado, porque ahora va a ser un 404 de que no ha sido encontrado lo que necesitamos, y acá vamos a dar un mensaje más descriptivo, recurso no encontrado, o el recurso no existe. Es más descriptivo a lo que pasa. Y dentro de nuestro servicio vamos a hacer uso también de esa otra excepción. Const recurso no encontrado exception es igual a use app except recurso no encontrado exception. Perfecto. Y ahora, ¿qué hacemos? Acá, como vieron, si el recurso no existe, nos da un null. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle if no hay recurso, entonces que nos devuelva la otra excepción. Y ahora, si ponemos el 100 acá, user is not defined. Denme un segundito. Precision Service 238. Use. Ahora sí. Por Dios, que mal lo escribí. El recurso no existe. Bueno, ahora con esto ya hemos aprendido lo siguiente. Cómo crear un pequeño helper para que nos ayude a ciertas tareas, a crear excepciones y, como ven, a utilizar distintas excepciones dentro de ese helper que hemos creado para que en una sola verificación nos devuelva diferentes errores, nos permita hacer diferentes acciones. Recuerden que esto no es solamente para esto, sino que se los enseña por otra cosa, porque, reitero, para verificar un recurso, por ejemplo, hay métodos propios de Adonis, que son los que conviene utilizar. Pero si hacen esto, como ven, es algo muy simple, muy sencillo, y esto ya les sirve para todos los recursos que requieran hacer este tipo de comprobación. Si ahora, cuando sigamos, que vamos a crear las tareas, si después tenemos un proyecto con clientes y todo, podemos utilizarlo para todo, porque es un recurso que nos sirve para todo y no tenemos que repetir el código escribiéndolo y escribiéndolo. Y como ven, nos devuelve un error totalmente descriptivo según lo que queramos hacer. Si queremos eliminar un proyecto que no es nuestro, nos dice que no tenemos acceso. Si queremos eliminar un proyecto que no existe, nos dice que el recurso no existe. Todo lo hemos creado nosotros, a mano, y ustedes aprendieron a hacerlo. Nos vemos en la próxima clase. Si te gustó el video, suscríbete. Y no te olvides de tocar la campanita para no perderte ninguno de los próximos.